Quiero compartir la palabra. Hay algo que el Señor ha puesto en mi corazón que le he llamado 3 gemidos. Y quiero que lean conmigo en el libro de Romanos capítulo 8. Vamos a encontrar 3 tipos de personas y 3 tipos de gemidos que habla el apóstol Pablo. Y todo esto va a estar completamente conectado a lo que vamos a estar recibiendo. Romanos capítulo 8, versículo 19. Dice la palabra: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, dice, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación, el primer gemido, dice, gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Versículo 23. Si no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos, segundo gemido, dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos, ahí está el tercero, indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ponga su mano en su corazón conmigo por un momento y vamos a pedirle: Padre amado, venga, dígalo conmigo: Padre amado, necesitamos escuchar tu voz. Dígale conmigo: queremos escuchar tu voz. Y estamos listos para obedecerte. Gracias, Jesús. Vamos a darle la mejor alabanza que encuentres al Rey de los cielos esta mañana. Quiero mostrarte que el apóstol Pablo presenta una imagen un poco cósmica, un poco amplia del sufrimiento. Nuestra mentalidad, en lo que hemos vivido, experimentado, aprendido, escuchado, el sufrimiento es algo que nosotros experimentamos como humanos, es algo que nosotros vivimos y es algo que tiene consecuencias personales, pero el apóstol Pablo está haciendo una clara unión entre el sufrimiento nuestro y el sufrimiento de la creación. Y Pablo está diciendo que la creación está experimentando dolores, está diciendo que la creación está experimentando sufrimiento, y eso está completamente conectado al libro de Génesis capítulo 3, cuando dice la Escritura que después del pecado del hombre, Dios tiene que maldecir al hombre, maldecir la mujer, maldecir la tierra y maldecir la serpiente. ¿Se acuerda usted de eso? Génesis capítulo 3, la Escritura cuenta un poco acerca de la desobediencia del hombre en el Edén. Dios le había dicho al hombre, podrás comer de todo el fruto de este jardín, pero de este árbol, del árbol de la vida, del conocimiento de la vida, del bien y del mal, de ese árbol no puedes comer. Así que llega un día, se aparece la serpiente, Satanás metido dentro de aquella serpiente, irrumpe dentro de aquel ambiente de santidad y de perfección, y confunde, engaña, y el hombre y la mujer, Adán y Eva, que habían sido creados perfectos, puestos dentro de un ambiente de perfección, cedieron ante la tentación. Así que dice la Escritura que ellos miraron el fruto, agarraron el fruto, olieron el fruto, comieron del fruto, y cuando eso ocurrió, entonces el hombre fue destituido de la gloria en la que Dios le había colocado. Al punto en el que Dios tiene que sacar al hombre del lugar de perfección. O sea, Dios tiene que sacar al hombre del jardín del Edén. Dice la Escritura que el Señor coloca 2 querubines
que tenían espadas ardiendo en la puerta del Edén para que el hombre nunca más pudiera entrar en él. Le explico por qué. Porque el hombre viviendo en una condición de pecado no podía permanecer en un lugar donde tenía acceso a comer de un fruto que lo iba a hacer vivir por la eternidad dentro de ese contexto de perfección en una naturaleza de pecado. ¿Me explico? Síganme por un momento. En el momento en que Dios pone al hombre dentro del Edén, Dios puso el árbol que tenía el fruto que iba a hacer que el hombre pudiera vivir por la eternidad en ese contexto de perfección. Así que si el hombre comía del fruto y seguía viviendo dentro de ese ambiente de perfección en una naturaleza de pecado, eso iba a quebrantar completamente la estructura divina que Dios había diseñado. Así que Dios tuvo que decirle al hombre, ¿sabes qué? Lo que acabas de hacer tiene consecuencias. Si es necesario que tú salgas salgas fuera de este ambiente de perfección que yo he diseñado y he creado para ti. En el momento en que Dios tiene que hacer eso, dice la Escritura que Dios maldice al hombre, maldice a la mujer, maldice a la tierra, maldice a la serpiente, y Dios maldice estas 4 cosas, que no son solo 4 cosas, tienen que ver con esfera. O sea, Dios maldice la tierra. No es solamente el hecho de que la tierra produjera frutos malos o que produjera espinos, es el hecho de que Dios estaba trayendo una maldición sobre la tierra que había sido creada perfecta. O sea, eso que había sido creado perfecto, ahora a causa del pecado, Dios lo tiene que sujetar, como dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, y lo sujeta con la esperanza de la restauración. Dios maldice al hombre, usted se acordará, lo hemos explicado en otras ocasiones. Dios le dice al hombre, vas a tener que comer del sudor de tu frente. A la mujer le dice, vas a dar a luz con dolores de parto. A la tierra le dice, vas a producir espinos, frutos malos. Y a la serpiente le dice, te vas a tener que arrastrar y vas a comer del polvo de la tierra. Así que en lo que Dios hace, yo necesito que usted se dé cuenta que la maldición sobre el hombre, sobre la mujer, sobre la serpiente y sobre la tierra no vino del diablo, vino del Dios del cielo. ¿Usted se da cuenta de eso? Quien maldice al hombre, quien maldice a la mujer, quien maldice a la tierra y quien maldice a la serpiente no fue Satanás, fue Dios. Porque Dios tenía que sujetar la creación que había sido creada perfecta, pero que ahora estaba viviendo bajo maldición. Si Dios no la sujetaba, ese pecado y esa maldición lo iba a terminar separando completamente de Dios. La única manera que el hombre tenía esperanza, la única manera que la tierra tenía esperanza, que los animales tenían esperanza de restauración, de restitución, de ser redimido, es que Dios los sujetara, los trajera bajo maldición. Por eso dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 8, que Dios tuvo que agarrar la tierra y sujetarla. O sea, Dios la tuvo que maldecir, pero la maldijo y la sujetó con esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza de la sanidad de las naciones, la esperanza de la restitución, la esperanza de la restauración, dice, de todas las cosas. Y dice la Escritura que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Usted recordará ese texto. O sea que la esperanza del pecado del hombre, el hombre fue sujeto bajo la maldición, la tierra fue sujeta bajo la maldición, los animales fueron sujetos bajo la maldición. La única esperanza de todo lo que está bajo maldición es la persona de Cristo, que es lo único que puede devolver al hombre, a la tierra, a los animales, a toda la creación, arrancarlos de su dolor y traerlo de vuelta al diseño original que Dios creó desde el principio de los tiempos. ¿Está conmigo usted esta mañana? Así que entendiendo la Escritura, lo que estamos viendo es cómo Dios camina el proceso de tomar a aquello que fue creado perfecto, pero que pecó y por tanto se rompe, se fractura. Dios tiene que sujetarlo, Dios tiene que maldecirlo, Dios tiene que ponerlo en una condición diferente a la condición original para que el hombre pudiera tener la esperanza de la reconciliación y de la restitución a ese lugar. O sea, en otras palabras, si Dios no hubiera sujetado al hombre, si Dios no hubiera sujetado a la creación y el hombre no hubieran tenido esperanza de restitución y de reconciliación.
¿Me sigue lo que acabo de decir? Si Dios no hubiera sujetado al hombre y a la tierra, y si Dios no hubiera maldecido al hombre y a la tierra, el hombre y la tierra vivirían sin ninguna esperanza de poder regresar a los brazos de Dios y al lugar en el que Dios le diseñó. Así que yo necesito que usted vea con ojos diferentes la maldición de Dios sobre la tierra y la maldición de Dios sobre el hombre. Nosotros necesitamos entender que todo lo que Dios hace, lo hace para bien. Dice la Escritura que todo lo que ocurre a aquellos que aman al Señor, obra para bien. Por más que no lo entendamos, por más que no nos guste, por más que no nos parezca, por más que vivamos situaciones complicadas, difíciles alrededor nuestro, y nuestros ojos y nuestra mente no tienen la capacidad de entenderla, todo lo que ocurre a aquellos que aman al Señor, dice la Escritura que obra para bien. Dios no es loco, Dios no está en el cielo jugando ahí bingo a ver qué se le ocurre y qué hace. Dios tiene un plan desde el principio de los tiempos, desde la eternidad para la eternidad. Él no está improvisando. Dios es un Dios de propósito. Dice la Escritura que Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y Él es el mismo por los siglos. Alabado sea el nombre del Señor. Él es inmutable, Él no cambia, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Por tanto, deje de pensar que ocurrió tal cosa como que Dios tenía un plan, le salió mal y se inventó otro. Deje de pensar eso. Deje de pensar que Dios obra de una manera y cuando nosotros hacemos todo lo contrario, entonces Él se inventa otro plan. No, querido, Dios es soberano. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Él está sentado en el trono. Nadie está por encima de Él. Nadie lo mueve a Él. Por tanto, sus planes son justos, son perfectos. Sus caminos son perfectos. Él no cambia. Él va a cumplir cada una de sus palabras. Todo lo que prometió va a pasar. Necesitamos entenderlo. ¿Sabes qué significa eso? Que Dios sujetó intencionalmente al hombre y a la tierra bajo la maldición, porque si no lo hubiera hecho, el hombre y la tierra no hubieran tenido oportunidad de reconciliación. ¿Usted ha escuchado eso que dice que el padre al hijo al que ama lo disciplina? ¿Ha escuchado eso? ¿Sabes qué Dios hizo con el hombre y qué Dios hizo con la tierra? Lo sujetó a la disciplina de la restauración. Dice la Escritura que Jesús aprendió obediencia por lo que padeció, dice la palabra. Jesús mismo dice que aprendió obediencia por lo que padeció. Dios tuvo que sujetar a la tierra. Dios tuvo que sujetar al hombre para que el hombre, la tierra y el mismo Dios se pusieran en un solo sentir, empezaran a pensar lo mismo, a pedir lo mismo y a anhelar lo mismo. Porque antes de ese momento, el hombre, la tierra y Dios estaban en dos canales completamente diferentes. El hombre y la tierra iban por un sitio y Dios por otro. El hombre y la tierra no tenían en cuenta lo que Dios había hecho y pecaban, y Dios por otro. Dios tuvo que tomar al hombre y tomar la tierra, sujetarlo a la maldición con la esperanza de que el hombre y la tierra empezaran a sentir, a pensar y a gemir lo mismo que Dios piensa, siente y gime. ¿Me está siguiendo? Por eso Romanos 8 nos muestra los tres gemidos: el gemido del hombre, el gemido de la tierra y el gemido del espíritu. Romanos capítulo 8, lo que el apóstol Pablo hace es decirle a la iglesia en Roma y decirnos a todos nosotros que a causa de que Dios sujetó a la tierra y que Dios sujetó al hombre bajo la maldición, ahora la tierra gime lo mismo que el espíritu gime, y el hombre santificado gime lo mismo que el espíritu gime. Por tanto, quiero que sepas que esto es una manera excelente de saber aquellos que están unidos a Él y aquellos que no están unidos a Él. Porque los que están unidos a Él gimen lo mismo que está gimiendo Él, piden lo mismo que está pidiendo Él, anhelan lo mismo que está anhelando Él. Así que nosotros necesitamos entender de qué se trata todo esto, porque es extremadamente importante.
Quiero que sepas que el término gemir que está usando el apóstol Pablo en griego aquí es un término que habla acerca de un dolor profundo. O sea, no tiene que ver con un dolorcito, no es alguien que se agarra el dedo con la puerta y le duele mucho. No, Pablo lo representa con el dolor de parto que experimenta una mujer. Pablo está hablando, gime como si tuviera dolores de parto. O sea, Pablo está comparando el gemir de la tierra con el dolor que experimenta una mujer, no aquí en Estados Unidos con la epidural, aquellos que no tienen oportunidad de ponerse las inyecciones y sufrir como la mayoría de ustedes les tocó, ¿no? Y Pablo está hablando de eso, está hablando de un dolor verdaderamente profundo. Que lo que está diciendo es aquellos que entienden la condición en la que viven y aquellos que entienden cuál es la solución a esa condición en la que viven, escúchenme por favor, no se acostumbran a vivir en esa condición, no disfrutan esa condición, aprenden a pasarse la vida gimiendo, pidiendo, anhelando desesperadamente hasta que la solución de las naciones aparezca, hasta que el príncipe de paz, el rey de los siglos, el Dios eterno, el cordero inmolado, el Mesías prometido, aparezca de nuevo para redimir, dice la Escritura, en él todas las cosas. Cielo nuevo, tierra nueva. ¿Usted se acuerda de eso? Dice la Escritura que cuando Él venga de nuevo todas las cosas serán redimidas. No solo usted. Dice la Escritura que cuando nosotros seamos levantados con Él en las nubes, seremos levantados con un cuerpo glorificado. De manera que Dios tiene la intención al final de los tiempos de restaurar al hombre por completo. Su cuerpo va a ser restaurado, no va a haber muerte, no va a haber enfermedad, no va a haber dolor. Dice que la tierra va a ser restaurada. Dios va a destruir todo esto que existe, que está sujeto a maldición, y vamos a vivir en una tierra nueva. Dice cielo nuevo, tierra nueva. En esa tierra dice que hay un río que es como ese mar de cristal. Dice que el sol de justicia, quien es Cristo, va a alumbrar. No hay lumbrera, no hay sol, por tanto no hay capa de ozono, no hay leyes de la naturaleza, no hay muerte, no existe nada de eso. Y dice que Dios va a restaurar los animales. Juan vio en el libro de Apocalipsis, dice que vio el cachorro y el león andando juntos. Por tanto, todo lo que estuvo sujeto a la maldición del pecado, todo lo que Dios tuvo que sujetar en esperanza, va a ser restaurado cuando el cordero inmolado vuelva a aparecer. El hombre va a ser restaurado, la tierra va a ser restaurada, los animales van a ser restaurados. ¿Usted lo entiende? Génesis capítulo 3 marca el comienzo de una tierra, unos animales y un hombre viviendo bajo la condenación del pecado y sujetos a la maldición del pecado. Dios los tuvo que sujetar en esperanza. Juan habla en Apocalipsis y lo que muestra es el proceso de la redención de todo lo que había sido sujeto por el pecado, sujeto con esperanza. Juan en Apocalipsis muestra la restauración, la redención de cómo la tierra, el hombre, los animales vuelven a vivir en ese diseño original. Por tanto, yo quiero que usted entienda que los animales, la tierra, la creación, el hombre, hasta que eso no ocurra, vamos a estar sujetos a la maldición del pecado. Vamos a estar viviendo sujetos a la maldición del pecado. Así que aquí tenemos dos caminos, familia. Son dos caminos muy simples. O nos acostumbramos y empezamos a amar y a disfrutar el pecado y la esclavitud a la que fuimos sometidos y sujetos, o empezamos a gemir el mismo gemido que gime el espíritu y el mismo gemido que gime la tierra. ¿Sabes cuál es ese gemido? Es el gemido de la iglesia que le dice: Señor, ven pronto, Maranata, regresa por tu pueblo, levántanos, sálvanos, restáuranos, redímenos, llévanos contigo, restaura la tierra, restaura las naciones, gobierna sobre todo, llévanos de aquí. Es el gemido que se une al gemido del Espíritu. El Espíritu Santo, ¿sabes qué quiere? Él quiere conceder los deseos del corazón de la iglesia, que pide lo mismo que está pidiendo Él. Es una locura. Quiero que sepas que hay más de 3.000, yo no soy muy de estadística, pero es importante que escuchemos esto por un momento. Más de 3.000 millones de personas que viven en contextos afectados por el cambio climático. Estoy hablando de hambre, estoy hablando de falta de agua, estoy hablando de escasez, estoy hablando de pobreza extrema.
No quiero tocarte las emociones, quiero que entiendas el dolor físico del mundo. Quiero que sepas que cada semana, y esto no lo saqué son páginas serias de las que obtuve esta información. Quiero que sepas que cada semana se extinguen aproximadamente 150 especies de plantas y animales. Es una locura. Hay más de 385 millones de niños que viven en pobreza extrema. ¿Te puedes imaginar eso? La tierra, el mundo está llorando, sufriendo y gimiendo. Los animales que se mueren, las plantas que se mueren, la tierra que se quebranta. ¿Sabes eso? Eso no es una respuesta a una crisis ambiental. Esa es la respuesta al dolor, al pecado, al desorden espiritual, moral y ético al que nosotros hemos sido sujetos a causa del pecado. ¿Te puedo decir algo? La misión de la iglesia no es solo redimir a los pecadores que se van para el infierno. La misión de la iglesia es una misión integral. No tiene que ver solo con los hombres, tiene que ver con los animales también. Tiene que ver con la tierra también. Uy, perdónenme, ahora sí me metí en conflicto. ¿Sabes qué pasa? Que lo que fue sujeto a causa del pecado no fueron solo los hombres, es todo lo que Dios creó. Así que la responsabilidad de la iglesia no es solo predicarle a los perdidos, es cuidar la tierra, es cuidar el ambiente en el que vivimos, es cuidar los animales que están a nuestro alrededor. No vamos a dedicar toda la iglesia y toda la vida para hacer organizaciones que cuiden animales y que protejan la tierra y a salvar ballenas. No estoy diciendo eso, pero tenemos que ser conscientes de esa realidad en la que estamos viviendo. Porque eso es parte de la maldad a la que el mundo ha sido sujeto y es parte de la responsabilidad que necesitamos adquirir. No tire basura en la calle, no solo para que no le ponga multa, hágalo por cuidar lo que es creación de Dios. Entienda que usted y yo tenemos la imagen y la semejanza de Dios en nosotros, pero la tierra también es creación de Él. Nos toca cuidar lo que Dios creó. ¿Usted entiende eso? Nos toca cuidar lo que Él creó por sus propias manos, por su propia voz, por su propio deseo, por su propia voluntad. Cada persona es creación de Dios, cada parte de la tierra es creación de Dios, cada animal es creación de Dios. Perdóneme, pero es necesario que lo entendamos. 7,200 pueblos en la tierra en el día de hoy son o se consideran no alcanzados. Estos son puras estadísticas, no, pero se entiende en los ambientes misioneros un pueblo, una etnia no alcanzada, un pueblo que tiene menos del 2% de cristianos, o sea, una población que menos del 2% de esa población ha rendido su vida a Cristo. Hay 7,200 a 7,400 pueblos en esa condición en el mundo en la actualidad. ¿Se imagina eso? Estamos hablando de más de 3.4 mil millones de personas que nunca han escuchado el nombre de Jesús. ¿Escuchó esa cifra? 3.4 mil millones de personas que nunca han escuchado el nombre de Jesús. Quiero que sepas que menos del 1% de los recursos de la iglesia de todo el hemisferio occidente, no estoy hablando de nuestra iglesia, estoy hablando de todo el hemisferio occidente, Estados Unidos, Canadá, toda América, menos del 1% es destinado a predicar el evangelio en los lugares donde Cristo no está siendo predicado. Necesito que escuches esto que voy a decir. La ausencia de los hijos de Dios, donde más se necesita, hace espacio para que las tinieblas puedan gobernar. ¿Sabes por qué estamos viendo a las tinieblas gobernar territorios enteros, naciones enteras, familias enteras? Porque la iglesia no está tomando el lugar que necesita tomar. ¿Sabes qué dice la Escritura? Dice que las puertas del Hades no, ¿se acuerda usted de ese texto? No prevalecerán contra el avance de la iglesia de Jesucristo. Yo necesito pedirte perdón porque nosotros hemos malinterpretado mucho este texto. Nosotros hemos pensado que la iglesia va a permanecer en pie mientras las tinieblas vienen contra nosotros.
Nosotros que hemos interpretado este texto y hemos dicho, mientras estemos adorando al Señor, cantando al Señor, orando, haciendo guerra espiritual, intercediendo, amándonos los unos a los otros, podemos estar muy tranquilos en este lugar. Las tinieblas pueden venir de donde sea y no nos van a tocar porque el Espíritu del Señor nos cubre. Yo quiero que tú sepas que eso que yo acabo de decir está muy bonito, pero eso no es lo que significa el texto. Porque las puertas que no van a prevalecer no son las de la iglesia, son las del Hades. Dice que las puertas del Hades son las que no van a prevalecer contra el avance de la iglesia de Jesucristo. Escúchame, quien avanza no es el Hades, quien avanza es la iglesia. La iglesia avanza o deja de avanzar, toma territorio o deja de tomarlo, predica el evangelio o deja de predicarlo, establece el reino de los cielos o no lo hace. Nos acostumbramos al status quo, acostumbramos al pecado o comenzamos a gemir y establecer el reino de Cristo donde sea que nosotros estemos. ¿Sabes qué significa eso? Que donde la iglesia avanza, entra, penetra, establece el reino de Cristo, dice que las puertas del Hades no pueden prevalecer. Prevalecer significa mantenerse firmes, mantenerse en pie. Dice, donde la iglesia avanza, las tinieblas tienen que salirse. ¿Entiende eso? Donde la iglesia avanza, donde la iglesia entra, donde la iglesia penetra, donde la iglesia comienza a establecer el reino de Cristo, las tinieblas tienen que retroceder, tienen que levantar sus puertas, no tienen lugar para reinar. Cuando el reino de Dios es establecido en un lugar, es establecido en una familia, es establecido en un hogar. ¿Sabes qué estamos experimentando? Estamos experimentando un montón de personas, de familias, de lugares, de reinos, de naciones, donde la iglesia no está marcando el territorio, entrando, estableciendo el reino de Cristo. Por tanto, estamos viendo familias enteras, lugares enteros, naciones enteras llenas de oscuridad. ¿Me explico lo que estoy hablando? Nosotros necesitamos entender cuál es el gemido de la tierra que le pide al Señor. Versículo 22. Sabemos que toda la creación gime a una, y lo que están pidiendo es restauración. Sabemos que la tierra, el hombre, está gimiendo. Y quiero que entiendas que el hombre que gime es el hombre en el cual el Espíritu de Dios habita adentro suyo. Versículo 23 de Romanos dice, no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo. Aquellos que tienen las primicias del Espíritu adentro, son aquellos que gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Es en ese texto donde el apóstol Pablo conecta y dice, ¿cómo vamos a pedir como conviene? Nosotros no lo sabemos. Es el Espíritu el que intercede por nosotros en gemidos indecibles. Déjame explicarte esto de alguna manera. Lo que está diciendo es, hay muchos de nosotros, Jesús dijo, ustedes piden y no reciben porque piden mal. O sea que hay una manera de pedir bien y hay una manera de pedir mal. Eso se está diciendo, ustedes piden y no reciben porque piden mal. ¿Cuál es esa manera? Dice Pablo, ustedes están pidiendo en una dirección que no es la dirección en la que el Espíritu Santo les quiere dar. ¿Quién conoce los pensamientos del hombre si no es el Espíritu del hombre? ¿Quién conoce los pensamientos de Dios si no es el Espíritu de Dios? El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice la Escritura. Es que nosotros pedimos en una dirección para nosotros, para nuestros placeres, para nuestros deseos, para nuestros anhelos. Nos podemos pasar 20 años pidiendo la misma cosa y no recibirlo. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces estamos pidiendo mal, porque estamos pidiendo en contra el deseo del corazón de Dios, en contra el deseo de lo que el Espíritu nos quiere dar. Así que la única manera de recibir lo que pedimos, escuche bien, es cuando nosotros pedimos lo mismo que el Espíritu nos quiere dar. ¿Escuchó eso? La única manera de recibir lo que pedimos en oración es cuando nuestro anhelo en nuestro corazón y el anhelo del corazón del Padre se unen y nosotros que empezamos a pedir lo mismo que Él nos quiere entregar.
Así que usted le pide a Él, Padre, salva las naciones. Él contesta. Usted le pide, Señor, dame los dones para poder obrar lo que tú quieres hacer en medio de la tierra. Él contesta. Usted le pide, Señor, dame denuedo para predicar el evangelio. Él contesta. Usted le pide, Señor, salva la familia, salva la tierra, salva las naciones. Él contesta. Usted le pide, Señor, obra en medio de esto. Él contesta. Ahora usted se pasa la vida pidiendo para sus propios deseos, placeres. Escuche, eso va completamente en contra. Eso va completamente en contra del deseo del Espíritu. Él quiere que usted esté bien, claro que sí. Él quiere que usted sea prosperado como prospera su alma en todas las cosas, claro que sí. Pero no malinterpretemos esto, queridos. Porque la intención del corazón de Dios y la única cosa por la que el Espíritu está gimiendo es por la manifestación del Padre en la tierra. La única cosa por la que el Espíritu está gimiendo es para que el Padre regrese, para que el Hijo regrese, para que la iglesia sea levantada, las naciones sean restauradas. Ese es el deseo del corazón del Espíritu. Así que si nosotros queremos ver la obra de Dios en medio de nuestro corazón, y si nosotros queremos pedir y que Él conteste, lo primero que necesitamos hacer es revisar nuestra lista de peticiones. Algunos de nosotros decimos, oye, llevo tanto tiempo orando por tantas cosas que no recibo. Pregúntate si esa lista de peticiones están de acuerdo al deseo del Espíritu. Pregúntate si eso es algo que Él te quiere dar. ¿Sabes qué es lo más fascinante? Que el versículo 23 dice que nosotros, los hombres que gemimos, lo que Él nos quiere dar es aquellos que hemos sido santificados y que tenemos al Espíritu en nosotros. ¿Sabes qué entiendo en la Escritura? Que Pablo está dando una clave en este texto y está diciendo, aquellos que gimen lo que el Espíritu está gimiendo, tienen al Espíritu en ellos, están conectados con el Espíritu y están pidiendo lo que Él les quiere dar. Aquellos que están pidiendo cualquier otra cosa que no está conectada con lo que Él quiere dar, tienen que revisar si verdaderamente el Espíritu Santo está viviendo, controlando y reinando toda su vida. ¿Usted me escucha? Porque aquellos que hemos sido santificados por Él y lavados por la sangre del Cordero, vamos a dedicar cada uno de nuestros pensamientos, de nuestra vida, de nuestro futuro, de nuestras decisiones, de todo lo que somos y de todo lo que tenemos, a construir para un reino que no se ve, a anhelar el regreso del Cordero, que no tiene que ver conmigo, a gemir por lo que gime Él. Y lo que gime Él es que las naciones sean restauradas, que la tierra sea restaurada, que el hombre sea restaurado. Escúchame, no te estoy hablando solamente de predicar el evangelio, te estoy hablando de la restauración de todas las cosas y del deseo del corazón de Dios, que es manifestar su nombre, revelar su reino y que usted y yo seamos parte de eso que Él está haciendo. O sea, Él está compartiendo con nosotros el privilegio de la restauración de todas las cosas. Termino con esto. ¿Qué significa manifestarse como hijo de Dios? Dice que la tierra está gimiendo a causa de la manifestación de los hijos de Dios. Te doy 3 cosas pronto. Número 1, es una identidad restaurada. Usted necesita entender que ser hijo no es un título que usted y yo tenemos. Ser hijo de Dios no es un título que se nos es otorgado. A partir de ahora ustedes son hijos de Dios, ¿no? Nos encanta eso, pero muchas veces eso se convierte en un título que llevamos y no en la esencia de nuestra vida. Muchas veces ser hijos de Dios se convierte en el sello del título que nos define, pero no en la esencia de nuestro corazón y no en la manera en que vivimos y no en la identidad que cargamos y por tanto la forma en que tomamos decisiones y por tanto la forma en que vivimos y por tanto la forma en que hacemos todo a nuestro alrededor. Quiero que entiendas que la paternidad de Dios, ser hijo de Dios, tiene la capacidad de transformar todo lo que nosotros somos. Por tanto, tiene la capacidad de transformar toda nuestra identidad. Se convierte en la cosa más importante de nuestra vida. Un hijo
representa a su padre, vive de acuerdo a los intereses de su padre, ama a su padre con todo el corazón. O sea, Dios no se convierte solamente, escúchalo por favor, en mi jefe, en la persona que me da órdenes e instrucciones, la persona que yo sigo todo lo que hace. Él se convierte en mi padre. Yo tengo una relación genuina donde hay autoridad, claro, porque los padres ejercen autoridad sobre sus hijos. Los padres forman el carácter de sus hijos, o deben hacerlo. Los padres direccionan a sus hijos, o deben hacerlo. O sea, hay una mezcla en esa relación donde hay autoridad ejercida, pero hay una relación de intimidad ejercida. ¿Me explico? Entonces, cuando nosotros no tenemos esa identidad clara en nuestro corazón, nos vamos a los extremos, donde Dios se convierte en el jefe que nos da órdenes, instrucciones, y tenemos que hacer todo lo que dice por miedo a Él. Ningún hijo debería obedecer a su padre por miedo a papá. Eso no es una relación saludable de paternidad. Los hijos obedecen a papá y a mamá por respeto, por temor, por obediencia, porque corresponde, pero no por miedo. No por miedo a que me regañen, no por miedo a que me den, no por miedo al castigo. Yo lo hago por obediencia, lo hago por amor, lo hago porque toca. ¿Me explico lo que estoy hablando? En el momento en que nosotros pasamos nuestra vida obedeciendo a Dios por miedo a las consecuencias de no obedecer, escúcheme, eso puede parecer bueno para los hombres, pero genera un problema en nuestra identidad de hijos en nuestro corazón. Yo no obedezco a Dios por miedo. Yo no soy salvo por miedo al infierno. Yo soy salvo porque anhelo pasar la eternidad de mi vida con Él. ¿Me explico? Yo le obedezco porque entiendo que lo mejor que puedo hacer con mi vida es obedecerle, porque entiendo que Él es mi papá y por tanto conoce los caminos que yo no conozco, tiene los pensamientos que yo no tengo. Entiendo que lo mejor que puedo hacer con mi vida es obedecerle a Él, es seguirle a Él, es estar debajo de Él. ¿Me explico? Necesitamos revisar dentro de nuestro corazón cuáles son las motivaciones por las que seguimos al Señor y obedecemos al Señor. Porque solamente los hijos de Dios con identidad de hijos van a tener la capacidad de dedicar su vida entera para gemir por lo que gime el Espíritu. Y van a tener la capacidad de dedicar su vida entera para decir: Señor, no hay nada que me importe más que tú y que tu reino. Solamente los hijos con identidad de hijos conocen tanto a su papá que dicen, como decía Pablo, todo lo demás lo doy por basura, por tal de ganarlo a Él, de obtenerlo a Él. ¿Usted entiende eso? Así que mientras no lleguemos a ese lugar, yo le quiero animar a que usted revise en su corazón esa identidad de hijo. Nuestra dinámica de relación con papá, nuestra dinámica de relación con Dios, es una dinámica de relación donde hay establecida una clara identidad de que Él es mi padre y yo soy su hijo. Porque si eso es cierto, si hay una clara dinámica de identidad donde Él es mi padre y yo soy su hijo, usted no tiene miedo de Dios. No. El temor de Dios no es miedo de Él. El temor de Dios es respeto, es reverencia, es amor, es obediencia, es dedicación a Él. Yo vivo para Él porque entiendo que es lo mejor que puedo hacer con mi vida. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 17. Quiero leer esto porque quiero que entienda que ser hijos de Dios y tener una identidad clara de hijos nos da una posición activa, donde nosotros representamos activamente a nuestro Padre en la tierra. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 17, dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Mira lo que Pablo está diciendo. Cristo vino a la tierra para reconciliar al mundo con Él, con Dios. La forma en la que Dios reconcilió al mundo con Él fue a través de Cristo. Y dice Cristo que cuando Él vino a la tierra, murió en la cruz del Calvario, iba a resucitar,
resucitó, iba a ascender al Padre, Él nos entregó a nosotros, nos encomendó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Lo que Jesús hizo es compartir con nosotros la esencia de la razón por la que Él vino a la tierra. Escúcheme esto, por favor. La razón por la que Jesús vino a la tierra fue para reconciliar al mundo con Él. Y Él está diciendo que Él tomó ese ministerio, tomó esa esencia y nos la entregó a nosotros. O sea, Él compartió con nosotros la esencia de la razón por la que Él vino a la tierra, que fue para reconciliar al mundo con Él. Él dice, yo les he dado a ustedes el ministerio de la reconciliación. Les he dado a ustedes palabras de reconciliación. Así que como mismo nosotros clamamos al mundo para que se reconcilien con Dios, clamamos a través de ustedes para que le digan a las naciones, para que le digan a los perdidos, para que le digan a los que no conocen a Cristo, reconcíliense con Dios. Quiero que usted entienda esto. Cuando Jesús pasa toda una noche orando para escoger a aquellos que iban a estar con Él, a los 12. Dice la Escritura que después de toda la noche orando, Jesús llamó a 12 de sus discípulos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Se acuerda de eso? Entiendo en la Escritura primeramente que esta gente ya eran discípulos de Cristo. O sea, dice que Él escogió a 12 de sus discípulos, ya eran discípulos. Así que nadie puede representar a Cristo, nadie puede seguirle a Él, nadie puede ir a hacer lo que Él ha pedido que haga si no entiende a Cristo, si no le sigue ya, si no está viviendo como Él, si no está caminando pegado a Cristo. O sea, Él escogió a 12 de los que ya estaban con Él, de los que ya le acompañaban en el camino, de los que ya estaban viéndolo hacer milagros, obrar, caminar en medio de la tierra. Dice que Él escogió a 12 de sus discípulos, a los cuales también les llamó apóstoles. Preste atención porque lo que Jesús hizo no fue quitarles un título para ponerle otro. Lo que Jesús hizo fue añadir una responsabilidad. Así que nadie que empieza a servir al Señor tiene la oportunidad o tiene la licencia del cielo para arrancarse ese título de discípulo, o esa calidad de discípulo, o esa calidad de hijo para ahora compartir algo más. Lo que el Señor hizo fue añadirles una función. Ustedes continúan siendo discípulos, pero yo les añado una responsabilidad, les añado una función. Y esa función era la función de ser apóstoles. Déjenme redimir un poco este nombre en medio de los días que estamos viviendo, que está tan gris, ¿verdad? Escuchamos el nombre apóstol y nos da diarrea porque hay tantos conflictos alrededor nuestro, tantos problemas, tantos pecados, tantas cosas pasando que lo tenemos idealizado de una manera completamente negativa. Escuche, yo ni me voy a proclamar apóstol, ni mucho menos. Necesito redimir el nombre para que usted entienda la esencia de lo que Jesús hizo. El término apóstol no fue un término que inventó Cristo, es un término griego que viene del imperio griego, de Alejandro Magno. Alejandro Magno conquistaba batallas, conquistaba reinos, iba por diferentes partes del mundo y cada vez que conquistaba un territorio regresaba a Grecia, regresaba a su casa en victoria y él agarraba un puñado de hombres a los cuales él llamaba apóstoles. Esos hombres iban a la ciudad que había sido conquistada. Y esos hombres eran griegos, o sea, ellos conocían la cultura de Grecia, conocían el imperio, conocían las leyes, conocían el idioma, conocían el lenguaje, la música, la comida, la religión, la tradición, lo conocían todo. Así que después de que Alejandro Magno conquistaba un lugar, regresaba a casa y enviaba a estos hombres que se llamaban apóstoles y los enviaba, por eso la palabra apóstol significa enviado, los enviaba a este territorio donde ahora ellos iban a vivir entre esta gente que no eran griegos, que no habían conocido el imperio griego, habían sido conquistados por los griegos. Estos hombres que Alejandro Magno mandaba, que se llamaban apóstoles, que sí eran griegos, comenzaban a vivir en estos territorios y ahora empezaban a enforzar, implantar, establecer la cultura de Grecia en este territorio, el lenguaje de Grecia en este territorio, la comida de Grecia en este territorio. ¿Me explico? Las costumbres de Grecia eran implantadas en este lugar. Por tanto, apóstoles no son gente sentada en un lugar ganando dinero por todos lados. Los apóstoles son la gente que entran a enforzar el reino que ya el Dios de los cielos conquistó. No es nuestra responsabilidad conquistarlo. Por favor, tenga paz, escúcheme, porque ni usted ni yo tenemos poder para enfrentar a las tinieblas y ganarle. Ni usted ni yo tenemos poder para vencer a las tinieblas. Las tinieblas fueron vencidas en la cruz del Calvario. Había uno solo que dice la Escritura que es digno de abrir el libro, desatar los sellos. Alabado sea el nombre del Señor. Uno solo que dice la Escritura que en la cruz del Calvario Él los despojó públicamente y triunfó
sobre todos ellos en la cruz. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo, el Yeshua HaMashiach, el Mesías enviado por Dios, el Cordero inmolado. Él les venció en la cruz del Calvario. Así que ya Él les ganó, Él les venció, Él tomó toda autoridad, Él fue levantado y dice que toda autoridad le fue dada en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Recibió un nombre, sobre todo nombre, delante del cual toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entienda que ya Cristo hizo la tarea, ya Él la hizo. Por tanto, usted tiene que entender que la guerra espiritual, la misión de la iglesia, la razón por la que evangelizamos, predicamos, vamos a las naciones, no es para votar a las tinieblas, no es para vencer a las tinieblas, no es para ganar ninguna batalla. Toda la batalla que había que ganar ya fue ganada, y fue ganada en la cruz del Calvario. Cristo la ganó. No es nuestra responsabilidad ganarla, Él la ganó. Te voy a decir cuál es nuestra responsabilidad. La iglesia tiene... lo creamos o no lo creamos, esto no tiene que ver con un hombre, no tiene que ver con personalidades, no tiene que ver con una estructura, tiene que ver con un carácter. La iglesia tiene un carácter apostólico. Escúcheme esto, por favor, no me tire piedra. La iglesia tiene un carácter apostólico. ¿Por qué? Porque todos aquellos que hemos sido redimidos por el Cordero, todos aquellos que estamos dentro del carácter del Cordero, todos aquellos que hemos sido limpiados, salvados, tenemos una responsabilidad. Es de enforzar el reino, es de enforzar las leyes, es de enforzar la cultura, es de establecer lo que ya Él ganó, ahora mostrarle a la gente que no le conoce cómo se vive en el reino en el que nosotros vivimos. ¿Me explico? Yo no les gano, Él ganó. Yo no vengo a conquistar una tierra, ya Él la conquistó. Lo que vengo es a tomar todo lo que pertenece al reino, las leyes, la cultura, la historia, la idiosincrasia, la manera de vivir, la comida, el lenguaje, todo lo que tiene que ver con el reino. Y yo vengo porque vive conmigo, el reino vive conmigo, está dentro de mí, Él vive dentro de mí, el Espíritu del Señor habita dentro de usted. Usted es el templo del Espíritu Santo. Por tanto, a donde quiera que yo vaya, a donde quiera que yo esté, en el trabajo, en la escuela, en el mercado, en Nicaragua, en el Medio Oriente, en donde quiera que estemos, en su casa, en su familia, durmiendo, donde quiera que usted esté, ese reino habita dentro suyo. Escuche, por eso es que aquellos que hemos sido redimidos, restaurados, salvados, liberados, no nos damos libertades, porque el reino está dentro siempre, no solo aquí, siempre. No coqueteamos con el pecado, porque el reino está dentro gobernando siempre, no solo el domingo, no solo el miércoles, no solo un día, siempre. Por tanto, yo cuido lo que veo, cuido lo que hablo, cuido lo que escucho, cuido lo que hago, cuido las decisiones que tomo, porque yo vivo dentro de ese reino, yo estoy sujeto a las leyes de ese reino, y ese reino está dentro de mí. Por tanto, yo tomo eso que está conmigo y como vamos, lo digo o no lo digo, como un apóstol del reino de los cielos. No yo, usted también. Todos aquellos que vivimos dentro del reino vivimos con un carácter apostólico. Todos, dice la Biblia, que el evangelio, la iglesia fue fundada sobre el ministerio, sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Escúcheme, eso no tiene que ver con personalidades, eso no tiene que ver con gente sentada agarrando dinero, eso tiene que ver con el fundamento que ellos establecieron. ¿Sabes cuál es ese fundamento? El fundamento de Cristo, queridos. No fue que ellos establecieron un fundamento, es que ellos tomaron el que Cristo estableció y los enforzaron donde quiera que iban. Esa es la responsabilidad de la iglesia, es tomar el reino que ya fue establecido, el reino que ya ganó, el reino que ya conquistó la tierra, el reino que ya expulsó los demonios. Lo tomamos con nosotros y lo enforzamos donde quiera que vayamos, lo establecemos donde quiera que vayamos, lo anunciamos donde quiera que vayamos. ¿Me explico lo que estoy hablando? Tiene que ver con tomar lo que ya Él hizo. Porque aquellos que somos hijos de Dios, aquellos que vivimos en Él y para Él, aquellos en los cuales Él reina dentro de nosotros, tenemos una responsabilidad. Es la responsabilidad de gemir como Él gime. Y aquellos que gemimos como Él gime, no podemos estar ajenos a lo que está gimiendo su corazón. Voy de nuevo. Es imposible que usted y yo gimamos lo que Él está gimiendo y que el corazón no nos duela por lo que estamos gimiendo. Es imposible que usted vea al mundo sufriendo, la tierra doliendo, el mundo quebrantado, la gente muriendo sin Cristo.
7.200 pueblos sin haber nunca escuchado el nombre de Jesús. Y que nosotros estemos viviendo nuestra vida muy cómoda y que no nos duela. Que no nos duela. No todos tenemos que hacer lo mismo. No todos tenemos la misma responsabilidad. No todos tenemos que estar en el mismo sitio. No todos tenemos que irnos a todos los lugares. Pero la iglesia tiene que aprender a gemir lo que Él está gimiendo. Y nos tiene que empezar a doler lo que le duele a Él. Y tenemos que entender que el carácter apostólico que Él nos ha entregado, no a un hombre, a toda la iglesia, el carácter apostólico que Él nos ha entregado es con una responsabilidad, es con una tarea, es con una misión, y es para enforzar las leyes del reino que ya ganó. Es para establecer la cultura del reino que ya venció en la cruz del Calvario. Escúchame muy bien. Nadie que no conozca el reino de los cielos, nadie que no conozca las culturas y las leyes del reino, lo puede enforzar ni establecer en ningún sitio. Si usted no lo conoce, no lo puede manifestar. Si usted no está viviendo en ese reino, usted no lo puede revelar. Usted no le puede enseñar a nadie cómo se vive. Si usted no conoce un idioma, no lo puede enseñar a otra persona. Si usted no sabe cómo se cocina una comida, usted no la puede preparar en otro lugar. Eso era lo que hacían los apóstoles. Sabían cómo se cocinaba la comida y luego iban y la cocinaban en el otro lugar. Sabían cómo hablar un idioma y lo hablaban y le enseñaban a la gente. Entonces nosotros tenemos que ser entrenados en el idioma del reino, en las leyes del reino, en la estructura del reino, para que cuando lleguemos a los lugares donde las tinieblas están gobernando, y como dije ahorita, si las tinieblas gobiernan es porque la iglesia no está avanzando. Lo puedo repetir. Si las tinieblas gobiernan es porque la iglesia no está avanzando. Porque dice la Escritura que las puertas del Hades no van a prevalecer contra el avance de la iglesia de Jesucristo. Es tiempo que la iglesia se levante, avance o comience a entender el carácter apostólico que tenemos dentro. Escúcheme, no por ganancias deshonestas, no por título ni posición, por entender que es el reino de Él, no el de nosotros. Es el nombre de Él, no el de nosotros. Son los milagros de Él, no los de nosotros. Mientras sigamos compitiendo con Dios, no vamos a ver ni el reino, ni la gloria, ni los milagros. Es su nombre, es su reino, son sus milagros, es su poder, es su victoria. Es Él el único que tiene que ser exaltado, levantado, entronado. Es Él. Restauración cósmica. Cristo está reconciliando todas las cosas. El hombre, la creación, los animales, todo va a ser reconciliado. Esa reconciliación empezó cuando Él vino a la tierra, murió en la cruz de Calvario, y va a ser consumada completamente cuando Él regrese por la iglesia. Seamos levantados con Él y vamos a ver cielo nuevo, tierra nueva, y vamos a experimentar una eternidad gloriosa con Él. La pregunta es muy simple. La tierra está gimiendo, el espíritu está gimiendo. La pregunta es si habrá alguien en este lugar santificado que empiece a gemir lo mismo que está gimiendo Él. Es muy simple. La tierra está gimiendo porque duele. La tierra está siendo fragmentada, el mundo está siendo fragmentado. El espíritu del Señor está gimiendo delante del Padre. La pregunta es si estamos listos para empezar a gemir. Escúcheme. No egoístamente, no por nosotros ni por nuestras necesidades. Empezar a gemir por Él. Porque aquellos que hemos sido santificados, nos olvidamos en alguna medida de nosotros mismos. Porque dejamos de pedir egoístamente para empezar a pedir por Él y por su reino. ¿Usted entiende eso? No a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea dada la gloria. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea dada la gloria. Levántate, manifiéstate, establécete, entrónate, bendice las naciones, quebranta las cadenas, establece tu reino, salva a los perdidos, toca los corazones, sana a los enfermos, libera a los cautivos, reconcilia a la familia. Llega un momento cuando usted empieza a gemir lo mismo que está gimiendo Él, que usted se da cuenta que todo lo que nosotros estamos enfrentando, todo nuestro problema, toda nuestra crisis, toda nuestra necesidad, todo nuestro dolor, escúchame, tiene que irse a un segundo plano, es mucho menor a lo que está pasando.
¿Sabes qué dice la Biblia? Busquen el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán. Busquen el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Dice que Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Aquellos que han sido santificados empiezan a gemir lo mismo que está gimiendo Él. Se ponen de acuerdo con la tierra, se ponen de acuerdo con el cielo para gemir lo mismo. Hay 3 ámbitos gimiendo. La tierra está gimiendo, el cielo está gimiendo, los santos están gimiendo. La pregunta es, ¿dónde están aquellos santificados por la sangre del Cordero? Que dejen el egoísmo, que dejen lo suyo propio, que dejen su propio anhelo para empezar a pedir lo que está pidiendo Él, para empezar a gemir por lo que está gimiendo Él, para pedir que su reino venga, que venga su reino, que Él sea entronado, que Él sea establecido. ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellos santos que gimen y aquellos santos que le dicen: Señor, respondemos al llamado de tu Espíritu Santo? Respondemos al llamado de tu Espíritu Santo. Yo probablemente no tengo toda la capacidad, probablemente no tengo toda la experiencia, probablemente no tengo todo lo que necesito. No lo tengo, pero escúchame, no lo necesito. Usted no lo tiene y no lo necesita, porque lo único que necesitamos es gemir con Él y responder a lo que Él está pidiendo. Él se encarga de todo lo demás, Él pone todo en orden, Él capacita a aquellos a los que llama, Él entrena a aquellos que tienen que ser entrenados, Él añade los dones sobre aquellos que van a ser enviados. Hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz. Usted tiene que entenderlo, que usted es invencible hasta que se demuestre lo contrario. Puede venir la serpiente a picarle el brazo a Pablo, pero hay un propósito que cumplir, hay un lugar al que ir, hay un llamado al que responder, hay una palabra de reconciliación que hablar. O sea, da igual lo que venga, da igual lo que se levante, da igual la tormenta, da igual el fuego, da igual la crisis, lo que venga que no sea enviado por Él, tiene que responder a su voz. Oh, venga, usted necesita entender eso. Necesitamos aprender a vivir en paz. Necesitamos aprender a vivir en paz. Porque si Él te llama, si Él te ha mandado, si Él te ha enviado, si eres santificado para establecer su reino, escúchame, lo que no venga de parte de Él tiene que responder a su voz, a su llamado, a su palabra, a su presencia. Todo tiene que tomar el orden que Él estableció para que su palabra sea cumplida, su reino sea establecido, su voluntad sea perfeccionada. La iglesia necesita aprender a vivir en paz. Paz, 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 paz. Que no se turbe tu corazón. Esa es la única manera de poder vivir como vivía Pablo y decir lo que decía Pablo. Ni la muerte, ni la vida, ni lo principado, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada me puede separar de su propósito, nada me puede separar de lo que Él destinó que yo tenía que hacer. Entienda eso. Por más crisis que venga, enfermedad que venga, problema que venga, si Él lo envía, lo recibimos de su mano. Y si no viene de su mano, no se preocupe. Él se va a encargar de traer salud, respuesta, solución, claridad, paz, de ponerlo todo en orden. ¿Sabes por qué? Porque Él sigue gobernando el círculo de la tierra. Porque Él sigue sentado en el trono. Porque nadie le ha dado un golpe de estado. Porque Él no cambia. Porque su reino es para siempre. Él es inmutable. Así que las crisis que vengan, los conflictos que vengan, lo que sea que venga, tiene que someterse a la voz del Padre. Entiéndalo, por favor, y tenga paz. Yo creo que el Espíritu de Dios le está hablando a alguien esta mañana. Lo que sea que venga, tiene que someterse a la voz del Padre, porque lo que Él dijo que va a hacer va a llegar al cumplimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos, póngase sobre sus pies, por favor. Solo un momento. Es muy simple esto esta mañana. La tierra está gimiendo, el Espíritu está gimiendo. La pregunta es: ¿quién va a gemir con Él? ¿Hasta cuándo vamos a seguir clamando y pidiendo por nuestros propios deseos, nuestros propios placeres y nuestra propia vida? Escúchame, no vamos a recibir lo que pedimos. Usted puede vivir una buena vida, pero no una vida en plenitud. Usted puede vivir una buena vida, tener todo lo que usted quiere, pero no vivir la vida en plenitud. Porque la vida en plenitud de los hijos de Dios solamente se vive sometido a Él, lleno de Él, con el reino de Dios habitando todo lo que usted es. Gimiendo lo mismo que está gimiendo el Espíritu y gimiendo lo mismo que está gimiendo la tierra. ¿Me explico? La tierra está gimiendo con quebranto, con dolor, con tristeza. La tierra está gimiendo y le está pidiendo al Cordero del cielo: sálvanos ya. Redímenos ya, ya no podemos más.
tanta muerte, tanto dolor, tanta destrucción, tanto quebranto, tanta enfermedad, tanta tristeza. La tierra está gimiendo. Ninguna otra época de la historia, tanta crisis, tanto tsunami, tanto terremoto, tanta gente muriendo a causa de la tierra abriéndose. La tierra está gimiendo, gritándole, diciéndole: Cordero, aparécete, aparécete, sálvanos, redímenos, destrúyenos ya. Danos la tierra nueva que prometiste, danos el cielo nuevo que prometiste, libéranos del pecado. Nos sujetaste a la esperanza, queremos ver la esperanza de gloria manifestada. El Espíritu de Dios está gimiendo, el Espíritu de Dios está gimiendo delante del Padre, diciendo: Padre, aparécete, salva la tierra, restaura la tierra, restaura a los hombres. Vamos a manifestarnos delante de esta humanidad. Suena la trompeta, abre los cielos. El Espíritu del Señor está gimiendo delante del Padre. Aquí la pregunta es muy simple: ¿dónde están los santos? ¿Dónde están los santos que dejan el egoísmo, que abandonan su vida, que entienden el corazón del Padre? ¿Dónde están los santos? ¿Dónde están los santos que entienden que hay un propósito que tiene que ser cumplido, un reino que tiene que ser establecido? ¿Dónde están los santos que sueltan el egoísmo y dicen: Señor, lo mejor que puedo hacer con mi vida es vivirla para ti, lo mejor que puedo hacer con mi vida es dedicarla para ti, lo mejor que puedo hacer con mi vida es ver tu reino establecido, es tomar las leyes, el reino, la cultura del reino en el que vivo y manifestarla donde quiera que yo esté? ¿Dónde están esos santos que empiezan a gemir y le dicen: Padre, manifiesta tu reino? Oh, yo no tengo la capacidad, no tengo la habilidad, no tengo el entrenamiento, no tengo lo que necesita, pero mi espíritu está gimiendo. Padre, manifiéstate, entrónate, revélate, muéstrate, salva a los perdidos, libera a los cautivos, restaura lo que está roto, sana a los enfermos. Oh Señor, vamos, cierra tus ojos, abre tus labios, por favor, no me mires más. Comienza a clamar delante del Señor esta mañana. Yo necesito que escuches al Espíritu de Dios gimiendo, porque Él lo está haciendo. Hay algunos que dicen: yo no sé ni cómo hacerlo. Él lo hace por ti, Él lo hace por ti, Él lo hace por ti. Hay alguien que tiene que decirle: Espíritu, perdóname, perdóname si he estado viviendo mi vida para mí, si me he estado preocupando demasiado por mí, si no he estado pendiente de ti, de tu reino y de tus propósitos y de tus planes y de lo que vas a hacer. Perdóname, perdóname. Pero broshita la mae. Vamos, ponte en sintonía con Él y comienza a gemir lo mismo. Padre, abandonamos el egoísmo en esta mañana. Necesitamos gemir como decía Pablo. Nada de lo que venga nos mueve. Nada. Lo damos todo por basura. Es a ti lo que queremos, Señor. Es tu reino lo que queremos. Es tu nombre el que es grande. Por favor, examina nuestro corazón. Si encuentras egoísmo en nuestro corazón, ayúdanos, Señor, a liberarnos de eso. Si encuentras demasiado afán en nuestro corazón, ayúdanos a liberarnos de eso. Si encuentras que estamos tan preocupados por nosotros que lo menos que pensamos es en ti. Si encuentras, Señor, que nuestra lista de peticiones está tan desviada de lo que quieres hacer, perdónanos, Espíritu Santo. Levanta tus manos al cielo conmigo y dile: Padre, Espíritu Santo, gime dentro de mí, gime. Gime dentro de mí, gime. Yo quiero unirme al gemir de la tierra y al gemir del cielo. Oh, la tierra gime, el cielo gime.
La humanidad gime, a una gemimos, a una gemimos. Y le pedimos, Padre, ven, 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 ven por tu iglesia, ven, 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 para que tu reino sea establecido, para que tu nombre sea famoso, para que todo lo que esté en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra tenga que postrarse delante de ti, tenga que declarar que tú eres el Señor, tenga que reconocer, doblar sus rodillas y reconocer que tú eres Dios. Sálvanos, Señor. Maranata. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Oh, una tierra que fue sujeta en esperanza, una creación que fue sujeta en esperanza. Es Cristo la reconciliación de nuestra alma. Reconcílianos con el Padre, reconcilia la tierra con el Padre. Salva esta tierra, salva las naciones de la tierra. Trae salvación, Señor.